Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Pues ya estamos aquí nosotros listos para llevar a su mesa las palabras. Fíjense que había un viejo proverbio chino, bueno, todos los proverbios chinos son viejos. Decía que la tinta más tenue es mejor que la más clara memoria. Y bueno, esto yo creo que es una alusión a la escritura, que en realidad es ese intento de los hombres para poder rescatar a la memoria de esa cárcel de neuronas. Porque la verdad que es la única manera, a través de la escritura, que podemos dejar nuestras ideas para la posteridad y para hacerla llegar a más personas. Bueno, de este tema es de donde vamos a sacar muchas palabras para que vean ustedes cómo las palabras nos hablan de lo que fuimos. Y para esta actividad, pues vamos a estar como siempre sus amigos, un servidor Arturo Ortega Morán y mis compañeras, que se las dejo que se presenten. Claro que sí, bienvenidos en casita, qué bueno que ya están comiendo a la hora de la sopa, a la hora del pipirín, en el comedor de la oficina o en su casa. Gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, pues con la novedad que también estamos transmitiendo a través de Facebook, así que para todos estos amigos que nos están viendo a través de Facebook, aquí van a ver un cuadrito que dice compartir, denle compartir por favor para aprovechar y difundir la cultura y el origen de las palabras a todo el mundo. Esa es la magia de Internet y pues soy muy contenta porque tenemos un programa bien nutrido con uno de mis temas favoritos que es la escritura, así que quédense con nosotros porque les voy a dar la sección de palabras domingueras y una probadita de la palabra que voy a dar hoy. ¿Cuál es la palabra que define o que menciona un estado ese que a todos nos gusta, libre de temores o libre de odios o libre de preocupaciones? ¿Cuál será? Esa palabra es una dominguera y al ratito se las voy a decir, pero primero quisiera que se presentara nuestra compañera. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Arturo, Adriana, yo feliz de estar otro martes aquí con ustedes compartiendo, hablando sobre palabras, sobre dichos, sobre hechos. Y algo que a mí me sorprende muchísimo es que al estudiar la etimología de las palabras, ir hacia su origen, muchas veces ese origen surge, pero de la falsa interpretación, mala o buena interpretación que se hizo de los diferentes lenguajes. Entonces yo más a ratito les voy a comentar unas anécdotas acerca de esto, ¿no? De cómo esas interpretaciones desviaron la palabra y ahora la llamamos de una manera, pero tenía su origen de otra manera, ¿no? Y bueno, les comento que este día traigo este maravilloso libro que se llama Plan B de la escritora Helga Valdés y lo vamos a regalar el día de hoy, lo vamos a regalar. Adriana ahorita nos va a contar de qué manera ustedes se pueden llevar este libro que habla sobre la infertilidad, pero habla mucho más allá de eso. Es una novela franca, honesta, valiente, conmovedora y divertida también. Entonces, bueno, Adriana, platícanos cómo se pueden llevar nuestros amigos este libro. Qué padre regalo. Muchas gracias a la escritora Helga Valdés. ¿Helga o Helga Valdés? Helga Valdés. Helga. Muchas gracias y muchos saludos a Helga Valdés por este libro. Yo creo que nos va a servir muchísimo. ¿Quiénes se los van a llevar? Bueno, pues tomen nota del reto del día de hoy. Van a ver ustedes una foto en pantalla de un instrumento, de un aparato que se usó hace algún tiempo, el siglo pasado, por cierto. ¿Cómo se llama este aparato? Este sistema. Por cierto, era muy usado en las escuelas y todavía por ahí de los 80s, así que la gente que está en sus 40, 50s seguramente lo va a identificar, así que llámenos al 2020-8865 y participe con nosotros porque se puede llevar este libro que se llama Plan B. Y bueno, seguramente le va a servir y si ustedes no andan buscando hijos, pues bueno, puede ser un gran regalo para alguien conocido. Muy bien, pues entonces es hora de empezar, de entrar al tema. Me encanta. Miren, la misma palabra escribir ya nos da para que comentemos algo interesante. Pues yo quiero imaginarme que en cierto momento del tiempo, esto no fue de un día para otro, los hombres empezaron a sentir la necesidad de señalar en alguna parte cosas que veían, cosas que pensaban, formas de expresarse, pero realmente
fue por cuestiones económicas, cuando empezaron a tratar de registrar objetos que se intercambiaban, objetos que vendían, vamos a decir, ganado, quizás algunas propiedades. Entonces, para llevar una contabilidad de esto fue necesario anotarlo, porque pues tú te puedes acordar que le diste 5 reses a tu compadre, pero al rato le das 5 a tu otro compadre y 5 al amigo del compadre, y al rato te haces bolas y ya no sabes cuántas reses andan por ahí que te deben. Entonces ahí se hizo necesario tomar nota. Y esos registros se hicieron sobre tablillas de arcilla por parte de civilizaciones muy antiguas, y esto se toma por algunos como el principio de la escritura, porque ya había ahora sí una simbología con una intención que te permitía transmitir información y tú recuperar memoria de algunas cosas. Ya después viene todo un proceso, pero yo lo que quiero rescatar aquí es cómo la palabra escribir guarda en su pronunciación el efecto que quizás sentían los que primero escribieron. Ese skrr, ¿cómo se oye? Skrr, se oye como, sí, ¿verdad? Como rascar, como un sonido que se puede producir cuando tratas de hacer una marca sobre un material duro. Y es que necesitaban eso, materiales duros para que se perpetuara ahí en la memoria. Entonces creo yo que ese skrr del escribir es donde nos habla de cómo empieza la escritura, con una forma muy ruda, muy rudimentaria, pero ya un inicio que fue un parteaguas que permitió ahora separar a nuestra historia en prehistoria y la propiamente dicha historia. A partir de que empezamos a escribir, empezamos a tener posibilidades de conocer más de lo que vivieron nuestros ancestros por la memoria que nos dejaron en los diferentes medios de escritura. Así que bueno, empecemos por ese lado, ¿no? Y porque luego ya vienen otras palabras que tienen que ver con el concepto de escribir, pero que en el lenguaje están ahí medio escondiditas, ¿no? Como inscribir. Ándale, sí. Por ejemplo, inscribir, pues es muy típico en nuestro lenguaje que digan, oye, ya van a empezar las clases, ¿ya te inscribiste? Sí, a propósito. Mariana, ¿ya te inscribiste en las clases de flamenco? Entonces, ya me inscribí. Ya te inscribiste. Ya empecé, ¿Y eso qué es? Inscribir es literalmente que te escriban en una lista para algo, no sé. Y entonces, bueno, ahí está la palabra escribir implícita. O describir, cuando nosotros escribimos acerca de lo que percibimos. Y cabe señalar lo que es percepción. Percepción es la manera de captar información, pero ¿qué creen? A través de todos nuestros sentidos. ¿Te sabes otra palabra? Sí, pues suscribir o subscribir, que creo que ahora, las dos son correctas, ¿no? Pero se prefiere más sin la B, suscribir, ¿no? Que también es firmar, ¿no? También, por ejemplo, a las revistas. O una suscripción también a una revista, por ejemplo. O periódicos. O periódicos, sí. Ahora es en línea. Sí, o el uso de la palabra de suscribirse es cuando tú suscribes un documento, también tiene este uso cuando tú, por ejemplo, ves una manifestación de alguien a través de un escrito sobre la opinión de algo que está pasando, entonces tú dices, miren, yo suscribo, tiene ese sentido de yo apoyo, yo como si yo lo hubiera escrito, o sea, porque ahí la etimología es suscribo, es escribo abajo, algo parecido como si firmaras, como dijeras, yo suscribo, o sea, apoyo esto. Entonces, bueno, pues ahí está el sentido de estas palabras que tienen que ver con el verbo básico que es escribir, ¿verdad? Y si nos vamos más allá al pasado, bueno, pues todo no empezamos con las letras, hubo jeroglíficos, hubo dibujitos, hubo pinturas rupestres. Sí, claro, yo creo que fueron las primeras manifestaciones del hombre, al menos en la historia que conocemos, cuando de pronto se dieron cuenta que con algo que se mancharon las manos, las apoyaban en la pared de la caverna y que se quedaban pintadas las manos y les gustaba. Y entonces decían, a ver, yo también. Y de pronto encontramos allá cuevas antiquísimas que guardaron ese momento de expresividad de esos hombres. Y luego ya también empezaron a reproducir dibujos de animalitos. A este tipo de expresión les llamamos petroglifos, que se forma la palabra de petro, que es piedra, y glifos, que viene a ser como pues una inscripción, una impresión de algo. Que aquí yo podría conectar la palabra, fíjate, son palabras griegas, tanto petro como glifos. Hiero en griego significaba sagrado,
hieroglifos. ¿A qué se parece? Hieroglifos. A los jeroglíficos. Exactamente. Ajá. Cuando hablamos de los jeroglíficos, que principalmente lo aplicamos a los egipcios, estamos diciendo glifos sagrados, o sea, impresiones sagradas, porque así la veían. Entonces, ahí está conectada también la palabra jeroglífico, o esas pinturas que les llamamos también rupestres. ¿Rupestres? ¿De dónde viene rupestre? Rupestre viene de rup. Qué padre, ¿verdad? Y de No sabía estre. eso. Y de estre, Y de ¿no? estre, Pues claro. obvio. No, rup está en latín, guarda el concepto de ruptura, de lo que está roto. Porque generalmente se pintaban sobre rocas que estaban, hay ciertas rocas que parece que están como cortadas. Es la misma familia de cuando tú dices que en lo alto de una abrupta serranía, fíjate, esa rupta, rota, porque es como en la Huasteca, esas montañas que parece como si las hubieran cortado, efectos de la erosión, cosas así. Y a ese tipo de configuraciones le llaman rupestres, ruptas, rocas rotas, pues, vamos a decirlo así. Y ahí hay mucho de la memoria que se guardó, lamentablemente, pues algunas se han perdido por descuidos o por cosas de la naturaleza, pero Bueno, nos queda mucho que encontrar en esto. Afortunadamente evolucionamos al papel. Claro, porque digo, no se podía nada más permanecer la escritura en tablillas de arcilla, ¿no? Tenían que encontrarse maneras de cómo hacer más ágil la manera de pasar el conocimiento. Y así es como llegamos al papel. Pero el papel viene de papyrus, del griego, papyrus, que significa flor del rey, y luego del latín papyrus, y más tarde deriva en el catalán paper, que yo creo que de ahí es donde ya se puede escuchar más cercano a papel, ¿no? El papiro era una planta que crecía en las orillas del Mediterráneo, en las orillas del Nilo y de toda la cuenca del Mediterráneo, y con sus tallos fabricaban estas láminas, ¿no? Abrían los tallos, después los hacían tiras, los dejaban remojar un par de semanas y luego los volvían a juntar, y eso hacían como esta masa, la aplastaban con unas conchas o con pedazos de marfil, ¿no? Y las dejaban secar. Entonces ya tenían estas láminas en donde podían escribir. Entonces de ahí viene el papel, digamos, ¿no? Pero hay una anécdota muy curiosa de lo que les hablaba al principio. Cuentan que un griego le preguntó a un egipcio que qué eran esas láminas, ¿no? Refiriéndose al papiro. Entonces el egipcio, por no desvelar su tecnología, le dice: no lo toques, que es del faraón, pero el sonido que emite al contarles esto es como peper. En ese tiempo no se usaban las vocales, entonces el sonido es como PPR, peper, algo así. Entonces dicen como que de ahí viene también, ¿no?, la palabra papel, pero hay otra versión que dice que este griego le contesta al egipcio algo así como: no me digas tonterías y mentiras. Les leo porque eso no me lo aprendí como se dice en esa lengua: acetis paparies, y como de paparies, que son mentiras o tonterías, es también como dicen que puede haber surgido la palabra papel. Pero también tenemos una ciudad, ¿no? Sí, de hecho está conectada la historia del papiro con la ciudad de Biblos, que era un puerto muy importante en aquella época, cuando había un fuerte comercio. Mira, ahí tenemos unas imágenes de las ruinas que han quedado de aquel pueblo. Y esta ciudad se distinguió, la ciudad de Biblos, porque se desarrollaron muy bien la tecnología para elaborar el papiro. Entonces, haz de cuenta que ellos empezaron a vender el papiro marca Biblos, ¿verdad? Era una marca. Y los griegos, que les gustaba tanto ese papiro, entonces fue que le cambiaron el nombre. Ya en vez de decir papiro decían Biblos, y de allí quedó que Biblos pasó a ligarse al concepto del libro. Y hay otras cosas, pero miren, vamos agarrando aire, no se vayan, vamos a regresar con esto y con más cosas. Así que volvemos. Cuando por ahí corren rumores, puedes decir que se rumora, pero también que se rumorea.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos, qué bueno que todavía están por ahí esperando esas palabras que estamos poniendo en su mesa. Bueno, antes de continuar, fíjate, por ahí salió la cortinilla que decía ahí que tan correcto es decir se rumora como se rumorea. Sí, por ahí se rumora que también se puede decir rumorea. Y efectivamente, yo antes de escribirlo, pues tuve que checar aquí en el diccionario de la Real Academia Española, y efectivamente viene tanto el verbo rumorar como el verbo rumorear, como dos variantes permitidas. Así que, pues otra vez, volvemos al gusto del cliente para que vean variedades. Fíjate que observé cuando tú nos platicabas hace ratito de que usaste el verbo desvelar, que aquí en México es poco usual, y quizá alguien haya pensado, Mariana se equivocó, ¿cómo que se va a desvelar? Pues ni modo que no hubiera dormido anoche. No dormía, por cierto. No, pero también es otra de las cosas que tienen variantes. Desvelar significa también lo mismo que develar. La variante más americana es develar, pero también desvelar significa perfectamente lo mismo. Desvelar una placa se puede decir como develar una placa. Entonces, bueno, ya aprovechamos eso por si a alguien se le ocurrió y te iba a decir algo, yo creo que ya no te lo va a decir. Bueno, okay. Bien aplicado. Por si tenía la duda. Oigan, bueno, sigan participando con nosotros a través de nuestra línea telefónica 2020-8865. Esta imagen en pantalla. A ver, sí, ya tiene muchos años. De hecho, se usaba en el siglo pasado en las escuelas, pero ¿saben una cosa? Era imprescindible. ¿Cómo se llama este instrumento? Era de verdad que bien importante. No había escuela que no tuviera una. 2020-8865. Participen porque se pueden llevar este libro. A ver, preséntanos. Sí, recuerden que si le atinan o si se acuerdan cómo se llama este aparato, se pueden llevar este fabuloso libro, que es una novela testimonial, Plan B, de la escritora Helga Valdés. Interesante. Entonces, bueno, yo creo que agradecemos a Helga que nos haya proporcionado el libro para todas las personas que nos escuchan. Y aparte está autografiado por ella. Pues qué interesante. Sí, estoy viendo también agradecer a quienes ya se están conectando a través de Facebook. Aquí rápidamente, de lo que me alcanza la vista, veo a Adela Sugus, le agradezco. Cristi Torres, muchos saludos, compañera. También Shareni Ortega, me suena conocido el nombre. Juan Alberto Palacios, bueno, y son los que alcanzo a ver así rápido. Lo que quiere decir que esta nueva etapa de que simultáneamente estamos en vivo en Facebook, parece ser que ahí va funcionando. Sí, está padrísimo, porque si no están en su casa o no hay tele, bueno, pues está en su celular y la verdad es que no les toma muchos datos. Acuérdense, aquí hay una ventanita que dice compartir, denle clic y en automático se comparte la cultura. Estamos hablando del papel, estamos hablando de la escritura, de sus orígenes, como lo vimos en el bloque pasado. Ahora ya Mariana nos explicó acerca de dónde viene la palabra papel, que es de esta rama que se llama papiro, de esta planta. Pero fíjense, la palabra papel no nada más se usa para las hojas de papel, sino también lo usamos comúnmente en nuestra vida cotidiana como la función, como nuestro rol, como la actitud que desempeñamos día a día. Claro que hay de papeles a papelitos, cuidado, porque si se nos pasan las copas o nos queremos pasar de listos o de divertidos, pues entonces ya no son papel, son papelitos. Estás haciendo papelitos. ¿Qué papelitos andas haciendo por ahí? Ya no. También hay otro tipo de papeles que últimamente estaba muy sonado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? El hecho de no tener papeles, ¿no? ¿Cómo se les dice así a los indocumentados, verdad? Exactamente, sí. Ahí la palabra papel adquiere esa connotación, decir, tener papeles o no tener papeles te hace una gran diferencia. Claro, Bueno, pues así es como estamos viendo esta palabra, cómo nos va dando metáforas. Fíjate que hace rato que les platicaba de la marca Biblos de Papiros, me acordé y yo creo que sí vale la pena que lo mostremos porque a mí se me hace muy curioso cómo de esta palabra biblos, que los griegos la hacen ya prácticamente sinónimo de libro, por eso biblioteca, ¿verdad? Que es un conjunto de libros, y por eso Biblia, que también es un conjunto de libros. Bueno, pasó en la Edad Media que
en esa época de oscurantismo, en que la religión hasta se veía con temor porque había mucho miedo de irse al infierno y esas cosas, había unos personajes que andaban de pueblo en pueblo, leyendo la Biblia, predicando, juntaban a la gente de los pueblos en las plazas, les empezaban a echar aquel rollo. Pero fíjate que en ese tiempo sucedió, y ya lo verifiqué yo en diferentes textos, que la gente pronunciaba mal y no le decía Biblia, le decía bribia. Y entonces a estos personajes les llamaban bribiones o bribones. De ahí viene bribón. De ahí viene la palabra bribón. Pero ¿por qué toma esa connotación de una persona abusiva, una persona de la que no se puede uno fiar? Pues porque esos personajes, los bribiones o bribones, al llegar a los pueblos empezaban a predicar y empezaban a meterle miedo a la gente, y aprovechaban eso para sacar ventaja. Decían, y entonces, como dice aquí, pues, si no me dan un marranito y unas gallinas y no me invitan a comer a su casa, etcétera, se van al infierno. Y, entonces eran abusivos, abusaban de ese miedo religioso de las personas, y por eso esa palabra se mantuvo en el lenguaje, porque ya después la misma iglesia se encargó de corregir la pronunciación y dijo, no es bribia, es Biblia, y ya se apagó esa pronunciación mal hecha, pero se conservó en la palabra bribón. Y fíjate, qué interesante esto que nos cuentas, y vámonos un poquito a continuar con esto de los papeles y de los papiros. Ya ven que se hacían rollito porque eran más flexibles, las rocas, las arcillas, la cera, pues eso ya quedaba muy rígido, pero los rollos de papiro pues eran rollitos. De ahí viene la palabra volúmenes. Volúmenes viene del latín volvere, o sea, repetir, dar vueltas, o rollo, ¿no? Eso de tirarse los rollos. Y miren, por ejemplo, estamos viendo en pantalla, seguramente son los rollos del Mar Muerto. Estos rollos, fíjense, tienen más de 1500 años de antigüedad. Los encontraron hace algún tiempo y se cree, bueno, más bien se detectó que son copia de una parte de la Biblia, que es el Levítico. Y miren, estamos viendo en pantalla, ahora sí, los volúmenes, ¿no? Porque antes, bueno, teníamos unas bibliotecas inmensas, ahora todo es electrónico, pero así se les llamaba a esos libros, a esa serie de libros, como volúmenes. Y era muy natural, ¿no? Porque me imagino yo que ibas a comprar un papiro de la marca Biblos, así, era el bueno, ¿no? O sea, que no ibas a andar con cositas. Era el bueno, es el fino. Hacías tu texto, pero pues llenabas una hoja y todavía no terminabas, entonces lo enrollabas y hacías un rollo o un volumen, eso era propiamente un volumen. Y le seguías en otra hoja, entonces ya tenías volumen 1, volumen 2. O sea, rollo 1, rollo 2, volumen 3. ¿Sí? Y supongo que de ahí viene lo de echar rollo. Ay, qué rolleros, ¿no? A veces somos rolleros. Bueno, sí, ¿no? Casi, sí, pero esto, fíjate que trae otra historia más, derivada de ahí. Había entre los rollos que contenían textos sagrados de los judíos, hay un tema que se llaman los rollos macabeos. El macabeo, o sea, fueron un pueblo, una tribu ahí que vivió una gesta muy heroica al oponerse a los sirios que los querían sojuzgar, y por ahí es un hecho histórico que los judíos recuerdan en una celebración anual. Y entonces el asunto es que esos rollos macabeos donde se narra esa gesta están demasiado detallados, demasiado aburridos cuando se quieren leer, y entonces quedó en el lenguaje popular como eso de que echarse un rollo macabeo era el clásico conferencista que tiene todos bien dormidos, ¿no? Porque habla y dijo, se está echando un rollo macabeo, o sea, aburridísimo y largo además. Y entonces yo creo que cuando nos llega a México ya eso de macabeos ya se tapa y nos quedan simplemente en echar rollo. Es muy esa persona es muy rollera, echa mucho rollo. Y bueno, pues está relacionado con cómo esto nos va llevando a la historia. Pero ya los rollos se dejaron de usar porque pues ya vinieron otras tecnologías, pero quedó en el lenguaje lo que tú ya nos dijiste, como hasta en los discos, ya volumen 1, volumen 2, volumen 3. O en los libros también. Los libros, en las enciclopedias. Ahora fíjense, también esta palabra tuvo esta variante para referirse a capacidad, no nada más a volumen 1, volumen 2 y a una cantidad de rollos, sino también ahora lo hablamos como cuánto volumen tiene una alberca, por ejemplo, ¿no? Sí, la física tomó la palabra
Y eso es muy fácil de entender. Mira, si te robo, bueno, aquí tengo yo una hojita, no se la robo. Imagínense esta hoja sobre una mesa plana. La voy a poner aquí sobre la mesa, a ver si... Porque aquí se ve que esta hoja donde escribí es una hoja que está plana. Cuando ya terminaba, se hacía un volumen, entonces al enrollarla ya se sale de las dos dimensiones, ya tiene una tercera dimensión, ya no está no nada más en el largo y en el ancho, ya tiene una altura. Entonces, la física agarra la palabra volumen para esas cosas que tienen tres dimensiones. Y bueno, ahí es donde viene ya lo que nos comentaste. Cuando compras un litro de algo, es un volumen. Una caja tiene tres dimensiones. El volumen de un cilindro, el volumen de lo que quieran. Pero en origen, la palabra nace de ese concepto de hacer un rollo, fíjense. Curioso, ¿no? Y también tuvimos los pergaminos, ¿no? Que también me suena como que es una ciudad, ¿no? Por ahí ¿De Turquía? De Turquía. Pérgamo, ¿verdad? ¿cómo no? Sí. Pero estos, porque también hubo un tiempo en que, pues, que aprovechando que el pergamino era muy deseado, del de Biblos, alguien por ahí les empezó a dosificar la venta, y entonces en este pueblo Pérgamo se les ocurrió escribir sobre piel de ternera. Y entonces esos documentos de que están sobre piel de ternera tuvieron el nombre de pergamino porque se hacían en la ciudad de Pérgamo. Y también se les llaman vitelas. Vitela en latín también se refiere a una ternera, a un toro chiquito, pues una vaquita chiquita, ¿verdad? Y bueno, ya de ahí, de pergamino, pues ahí han seguido otras cosas, ¿no? Sí, ¿cómo hubo tanta cosa antes de los libros? Sí, pues bueno, y aquí viene cuál es la etimología del libro, ¿no? A ver. ¿De dónde viene la palabra libro? Como este que tenemos aquí, que vamos a regalar el día de hoy. Bueno, libro viene de leub, que es una raíz indoeuropea que significa pelar, descortezar árboles o quitar la cáscara. Y de ahí pasó al latín liber, que es la parte interior de la corteza de los árboles. Entonces, como se escribía en este material, pues la gente ya lo empezó a ubicar como liber. De ahí pasó a librum, que ya es la obra escrita. Y ya con un pequeño ajuste fonético en el castellano, pues ya nace nuestra palabra libro, ¿no? Uh-huh. Y luego los libros, pues qué bueno que se encuadernaron, porque antes pues estaban, como ya nos explicó Arturo, pues estaban los rollitos, ¿no? Y estaban hechos a mano, que al ratito nos cuentas de eso. Pero qué bueno que ya después se vinieron a encuadernar. ¿Qué es esto de encuadernar? Pues simplemente juntar varios papeles y pegarlos en una cartulina. Bueno, como lo estamos viendo en pantalla, y fíjense, como dato importante, esto se llevó a cabo ya hasta 1920 por un australiano que se llamaba, un señor de apellido Birchant. Fue el primero en organizar esta información y encuadernar el libro. Y fíjense, como lo hacen en imprenta, hagan de cuenta que en imprenta tienen pliegos. Estos los van doblando y después los van cortando. Y así es como se va, digamos que, haciendo los libros, ¿no? Aquí lo pegan y lo cortan y lo cosen, obviamente ya con métodos muy sofisticados. Sí, y aquí completamos la idea de por qué encuadernar, porque tiene que ver con la palabra, con el número 4. Eso tiene que ver otra vez con la forma que nos dijiste de doblar una hoja. Está muy gruesa, como esta es de pergamino. Es de cartulina buena. Sí, miren, es muy simple. Estos eran los que se hacían rollos. Cuando ya el papel se desarrolló con más flexibilidad, ya era posible doblarlos así, ya no se rompía. Esto justamente le da el origen a la palabra cuaderno, porque ahora ya tienes 1, 2, 3, 4 áreas para escribir. Entonces, un cuaderno, casi cuaderno, y por lo tanto, ahí ya viene todo lo que nos platicaste de encuadernar y nace el nuevo concepto del libro, claro. ¿Verdad? Oye, pero qué trabajo antes que, bueno, los libros eran solamente para ciertas personas, era como una gran odisea esto. En la Edad Media, bueno, pues la gente no sabía ni leer, ¿no? Pero los monjes se tardaban años y años y años en escribirlos a mano. Sí, es increíble. De hecho, algo que hizo avanzar la tecnología precisamente fue la imprenta. Sí, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahorita que regresemos, así que no se vayan y los que estén en Facebook, escríbanos ahí, coméntenos cómo se está viendo, cómo se siente, nos serviría mucho. Y denle compartir ahí, please. Entonces, regresamos en un momento, no se vayan. Nunca escribas tengo muchos CDs. Lo correcto es tengo muchos CD, sin S al final.
regresamos al programa Palabras sobre la Mesa. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos están viendo a través de Facebook en vivo. Recuerden darle aquí compartir para llevar la cultura a todos lados. Y bueno, pues estoy muy contenta de platicarles esta nueva sección que se llama Las Palabras Domingueras. De hecho, estamos escuchando un cover de los Beatles, se llama Here Comes the Sun. Y bueno, en honor también a mi hijo, que la verdad es que a él se le ocurrió. Vamos a las palabras domingueras. ¿Cuáles son las palabras domingueras? Son esas palabras, hay dos vertientes, hay dos historias. Una, porque son las que usaban en misa los padres, los sacerdotes, que nadie les entendía, por eso les pusieron palabras domingueras. O porque son esos domingos, ya saben, en antaño, cuando pues casi las amas de casa no salían, no iban a ningún lado, más que en domingo, usaban sus mejores galas. Bueno, pues entonces vamos a usar nuestras mejores palabras y esas son las palabras domingueras. Vamos con la primera, la palabra inefable. Miren, inefable viene de que in es sin, de algo que no se puede decir, y fable de hablar, de fablar. Antes recordemos que teníamos la F en lugar de hablar con H, era con F de fablar. Y miren, lo estamos viendo en pantalla. Inefable es algo que no se puede decir o no se puede expresar y puede ser algo tan bello como lo que estamos viendo en pantalla o puede ser algo tan negativo, por ejemplo, como es inefable la guerra de Vietnam o es inefable la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Puede ser utilizado en sentido positivo o en sentido negativo. Ahí les va. Otra palabra que fue la que les dije al inicio del programa, ese estado emocional donde estamos libre de temores, libre de necesidades, este estado donde nos sentimos plenos, contentos, felices. Los griegos le llamaban ataraxia. De hecho, es una palabra que todavía se usa, es una palabra dominguera muy bonita. Ustedes la pueden utilizar también cuando sientan que nada los perturba, cuando están en equilibrio interior. Y bueno, ¿cómo le hacemos para estar en ataraxia? Miren, ¿cómo le hago yo? Por ejemplo, un libro, a propósito del tema en el que estamos, un libro, claro que nos lleva, claro que nos transporta, y lo estamos viendo en pantalla, a este lugar de equilibrio interior, de paz, sobre todo si es un libro que nos está gustando. O por ejemplo, caminar. Yo les recomiendo caminar 30 minutos al día. Con esto, de verdad que es el mejor antidepresivo que hay. Los abrazos también ayudan a este estado de ataraxia, así que al ratito los voy a agarrar a abrazos a todos. Y la tercera palabra dominguera del día de hoy es la palabra perenne. Perenne, por eso amo los libros y me fascina cómo huelen los libros y cómo el papel, cómo suena el papel. Los libros para mí son perennes, son continuos, son que perduran a través de los años. De hecho por eso se llaman perenne, por N, pues de años, perenne, que dura a través de los años. ¿Qué dura a través de los años? Pues el amor, por ejemplo, los libros. A veces. Oye, ya salió aquí la amargura. Bueno, ya les di 3 hermosas palabras domingueras el día de hoy: inefable, ataraxia o perenne. ¿Cuál te gusta a ti, Mariana? Perenne. ¿Y dónde la usas? ¿Cómo la usas? En mis sueños, en mis ilusiones, cosas que quiero que duren eternamente y que trasciendan. Qué padre. ¿Y tú, Arturo? Pues me gustó eso de estar en estado de ataraxia. Imagínate, así, en los domingos estar. Sí. Ya se lo voy a decir a Rosy, a mi esposa. Sí. No, ahorita estoy en ataraxia, así que al ratito platicamos. Oigan, y además, qué padre lo que mencionas. Fíjense que yo le estaba platicando a mi hijo estas palabras. Los niños rápidamente son esponjitas, rápidamente van tomando nuevas palabras, las van empleando en su vocabulario y esto hace sinapsis. Eso hace que las neuronas se conecten, saquen energía y aprendan más. Pero bueno, nosotros que somos escritores nos enfrentamos a muchos retos. Bueno, ya cambiando el tema, ya saliendo de las palabras domingueras y me poniendo el overall de los sábados y de los días entre semana. Overall. Metafóricamente sí. Te arremanga las mangas, ¿no? Fíjense que algo que lo que conviene también meditar es cómo en esta historia de la escritura pues ha habido etapas interesantes, como de todos aquellos monjes que en los conventos encerrados tenían como misión escribir, porque estamos hablando antes de que se inventara la imprenta.
Entonces estos monjes, por decirte algo, mira, así rápido, eran capaces de escribir 3 páginas por día. Eso quiere decir que si se aventaban a escribir una Biblia que tenía del orden de 1200 páginas, pues divídelo entre 3, estás hablando como de 400 días, o sea, más de un año se tardaba un monje en producir un ejemplar de la Biblia, más de un año. Es que cabe señalar que antes no tanto escribían, casi que dibujaban cada letra, ¿no? Con mucho cuidado, era como un arte. Pues es que Sí. la caligrafía, ¿no? La Es un caligrafía, arte, de hecho. claro. Bueno, el punto es que imagínense, ese era el trabajo de tiempo completo de ellos, seguramente le dedicaban 8 o 10 horas diarias, no sé. El asunto es que esto pues los llevaba a cometer muchos errores y aquí se conecta platicaba con Mariana de una historia interesante, pero tú platícanos, ¿no? De cómo lo hicieron ellos para curarse en salud. Bueno, lo que pasa es que los seres humanos tenemos la tendencia de buscar culpables afuera, ¿verdad? Ay, típico, claro. ¿No? Típico, así. Yo No fui. Yo te lo juro que yo no fui. Yo te lo juro que Sí, yo no esta es fui. una canción. Y buscamos saber a quién echar la culpa. Y estos escribas de la antigüedad, pues, hicieron eso. Buscaron a quién echarle la culpa y se lo achacaron a un demonio que se llama Titibilus o Titibillus, por si es que se escribe con doble L, y este demonio dicen que estaba bajo el mando de Lucifer y era el encargado de hacer que los monjes cometieran errores ortográficos, sintácticos, gramaticales, ¿no? Y dicen que este diablillo iba con un saco, ¿no? Como tipo así Santa Claus. Ya lo iba. Sí, ahí está, y lo vemos en pantalla exactamente, ¿no? Iba con este saco y entonces en ese saco iba registrando, iba metiendo todos los errores, ¿no? Los que iba cometiendo y lo llevaba al infierno para registrarlo, ¿no? Como para tomar nota de todos los errores que estaban cometiendo los escribas. Oye, pues qué conveniente demonio, ¿no? Yo creo que hay Sí, por supuesto. Ojalá que no lo hayan exorcizado todavía, porque pues nos sirve también a nosotros de vez en cuando. No. De hecho, yo si tartamudeo, si se me olvidan las palabras, no es mi culpa. Es del de demonio. Titibilus. Sí. Sí, porque también por aquí de pronto ahí se echa la vuelta ese Titibilus. Interesante, ¿no? Cómo se hace toda una iconografía, porque ahí vemos dibujos que no son sacados de ahorita, son dibujos que se hicieron en la antigüedad, porque había una creencia real de que existía este demonio. Eso te iba a decir, ahorita nos reímos, pero Sí. allá entonces, de verdad Sí. que lo creían como que eso verdaderamente existía, qué cosa. La historia de la escritura nos abre muchas cosas, ¿no? Ahora, algo que no debemos dejar de tomar en cuenta es que esto de la escritura es un efecto de 2 personas, es un proceso de comunicación. No tiene sentido escribir si no hay un lector para lo que se va a escribir. Y eso, bueno, es natural. Eso quiere decir que para poder leer uno necesita aprender el código en el que algo se escribió. Ese ha sido un gran problema a través del tiempo, porque fíjense, por ejemplo, cuando tanto que escribieron los egipcios en jeroglíficos, llegó un momento en que la humanidad perdió de vista el código, ya no se entendía qué decían los jeroglíficos. Con los sumerios también. Sí, entonces eso hacía un gran problema porque ahí estaban las piedras, ahí estaban las figuras, pero no sabíamos qué decía. Y pasaron muchos siglos a oscuras, donde esa oscuridad no nos dejaba ver. Y aquí es de señalar, por ejemplo, un evento interesante que sucedió en el siglo XIX. Aparece un señor Champollion, francés, que aprovecha que en un hallazgo arqueológico desentierran una piedra que tenía un texto escrito en griego, en otra variante del griego y en jeroglíficos egipcios. Quién sabe quién la hizo, pero quien lo hizo quiso dejar el mismo mensaje en esas 3 lenguas, cuando todavía se entendía. Y entonces Champollion, para eso se le abre la puerta, se le enciende la luz, porque ya podía comparar lo que se decía en griego, que sí lo sabía él, contra lo que decían los jeroglíficos egipcios, y de ahí él logra volver a descifrar los jeroglíficos egipcios, y a partir de ahí ya cualquiera puede leer jeroglíficos, bueno, no cualquiera, el que se ponga a estudiar puede leer jeroglíficos egipcios, porque ya se puede, o sea, se volvió a abrir la ventana de la luz, se rescató ese conocimiento. Lamentablemente hay otros ejemplos
de objetos que tenemos ahí y que todavía no hemos podido descifrar. Así voy a mencionar dos rápidamente. Uno de ellos es el llamado disco de Festos. Es un artículo muy interesante que se encontraron en unas excavaciones arqueológicas. Miren, ahí se ve en pantalla. Es un disco como de 15 centímetros del tamaño, haz cuenta que como si fuera un CD, que tiene grabados ciertas figuras como si fueran jeroglíficos, pero de otro tipo, en espiral por un lado y por el otro. Tiene lado A y lado B, o sea que como los discos antiguos. Pues. Bueno, ahí se ve el tipo de símbolos que viene. Pues hasta ahora es todo un misterio que dice. Todavía no hay un Champollion que haya podido descifrarlo. Hay teorías, ya hay avances, hay gente que dice que puede ser esto, puede ser aquello, pero en términos reales, el disco de Festos, que se encontró ahí en la ciudad de Festos, en la zona arqueológica, por eso se llama así, no se ha podido descifrar. Como tampoco se ha podido descifrar un misterioso libro que se llama El Códice de Voynich. Ese Códice Voynich es un libro misterioso que está escrito en un lenguaje que no se parece a nada a lo que conocemos y que tiene figuras de plantas, de personas, de construcciones extremadamente raras. Ya lo checaron y por carbono 14 está ubicado, que se escribió a principios de 1400 por ahí. ¿Quién lo escribió y qué quiso decir? Sigue siendo un misterio. Ese es otra de las cosas que están en espera de un Champollion, así que si ustedes conocen por ahí alguno, díganle que todavía hay chance de hacer aportaciones. Algún curioso ahí que obsesivo, ¿no? Que quiera saber qué es lo que dice, sería bueno. Pues es los misterios de la escritura. Entonces, aquí todavía nos da para seguir comentando más cosas, así que no se nos vayan. Vamos a regresar con más. Para decir que se dispararon balas, se puede decir balacear, balear o incluso abalear. Bien, ya estamos otra vez aquí en su programa Palabras sobre la Mesa. ¿Cómo nos va, Mariana? Pues muy bien, fíjate que ya bastante gente ha respondido. Aquí tenemos a Graciela Pérez, a Benito, a Eugenia Gualaches, creo, me parece. Adriana, sí, ¿tienes más? También Andrea Guerrero. Los que voy a mencionar yo son los que le atinaron al objeto que va a aparecer en pantalla. Andrea Guerrero, Irma Villarreal, Raimundo Salinas, Marielena Amezquita, Cecilia Martínez, todos ellos le atinaron al objeto y ellos van a ser los participantes para ganarse este fabuloso libro Plan B. Bueno, este instrumento que antes era imprescindible en las escuelas, todavía por ahí de los años 80, yo les voy a ser sincera, jamás lo vi. No, yo tampoco. Supe de su existencia, así que de verdad que quien se lleve este libro, a ver, Mariana, manita santa, por favor, vamos a ver quién se lo lleva. Vamos a ver. Únicamente los que le atinaron. Vamos a ver quién se lo lleva. Bueno, perdón, sí, adelante, ¿quién fue? Es que Arturo quería así retoque de tambores, ¿no? Es Cecilia Martínez Valenzuela y puede pasar aquí a la televisora por el libro. Plan B de Helga Valdés. Felicidades. Sí. Muchas felicidades. Así es, y ya está autografiado y todo. En horario de 9 a 3, por favor, Sote, Cecilia, con una identificación. Pero a ver, ¿qué es ese instrumento que yo jamás lo había visto en mi vida? Honestamente, yo no le había atinado. No, yo sí, cómo no. A mí sí me tocó, yo no usarlo, pero yo como me tocó dar clase mucho tiempo en la universidad, en aquel tiempo, era clásico que cuando hacíamos los exámenes nos daban una hoja que llamaban stencil. Era una hoja, haz de cuenta parecida, pero traía como 2, 3 hojas con cierto pasante y ese papel era especial para que tú ahí escribieras, en este caso el examen, podrías escribirlo con máquina de escribir, de las de antes, o lo podías escribir a mano inclusive. Entonces como que medio se perforaba ese papel de la capa de arriba y entonces lo metían a este aparato que lo bañaban con un rodillo con tinta. Entonces el efecto era que le daban manualmente vueltas a esa palanca y en cada vuelta iba saliendo una hoja en la que se iba reproduciendo lo que habías escrito. Era el método de copiar típico de las escuelas, por barato, porque era muy fácil darle mantenimiento a este aparato
y era no muy caro. De hecho, se vino a desaparecer cuando ya las copiadoras bajaron de precio. Claro. Entonces es como Sí. el abuelo de la copiadora, ¿no? Algo así. Sí. De hecho, también yo aquí quiero aprovechar para agradecer a todas esas personas porque desde el lunes pusimos esto en redes sociales y a través de Facebook. Es imposible mencionar a todos, pero hubo una gran participación de gente que le trajo recuerdos a este aparato, el mimeógrafo, cuyo nombre es mime, de mimo, que significa como imitar, así copiar. como un mimo que imita, y grafos de impresión en escritura, ¿verdad? Entonces es el que imita algo que se escribió, o sea, el que copia. Esa es la raíz de este aparato. Hay muchas personas, discúlpenme que no puedo mencionarlas a todas ya por cuestiones de tiempo, pero les agradezco mucho a los amigos de Historia Regia, que es un grupo muy entusiasta, participaron bastante. Miren, así para darles una idea rápida, como 20 personas, nada más así a ojo de pájaro. Excelente. Y más los otros que participaron en otras entidades ahí de Facebook, así que quiere decir que el aparato despertó gratos recuerdos. Qué padre, qué bueno. Qué bueno. Sigan participando con nosotros. Qué bueno que nos están viendo ahorita a través de Facebook. Este programa lo van a encontrar en nuestra página de YouTube, que también se llama Canal 28 TV, para que también ahí, si se lo pierden o así, para que también lo vean. Pues vamos a ver algunas preguntas del público, ¿no? De las que Sí. estuvieron haciendo durante la semana. No sé si tengas tú ahí, Mariana, algunas Sí, preguntas. fíjate que preguntan si se dice imprimido o impreso. Y la verdad es que el verbo imprimir tiene estos dos participios, que son impreso y regular, y el imprimido, que es regular, y los dos se utilizan. Por ejemplo, uno puede decir, este libro fue impreso en Guadalajara o este libro fue imprimido en Guadalajara. La cuestión es que el impreso se utiliza para adjetivar, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero el libro impreso al libro electrónico. Así ¿Y es. si lo ¿no? prefieres? Sí. Ah, yo no. ¿Tú Yo prefieres amo el libro papel. electrónico? Sí, no, yo amo el papel. Ah, no, por eso yo prefiero el libro muy bien. impreso al libro electrónico. Muy Sí, bien. no, yo también. Sí, Sí, no, amo la el magia papel. del libro, sí. Así es. Sí, el olor del papel, sobre todo el olor del libro viejo. es No, muy y bonito. además, ¿dónde te quedaste? Y poder rayar, y bueno, es así como Ay, muy sí, rápido. sí. Sí. Aquí hay otra pregunta. A ver. ¿Dónde lleva acento ¿Dónde la lleva palabra dónde? Ah, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lleva? Es que la leí también. ¿Dónde lleva dónde acento? Fíjense, facilito para que no se pierdan. ¿Dónde? Es cuando estamos preguntando, ¿dónde quedaron las llaves? ¿Dónde quedó el libro? Ahí siempre pónganle acento. Cuando ustedes contesten, pues ¿dónde las dejaste? O allá por donde Donde el veniste. viento te lleve. Por ejemplo, ahí nunca la acentúen. ¿Dónde? Se acentúa en pregunta. Cuando es respuesta o cuando estás haciendo referencia a algún lugar, sin acento. Fíjate que yo ahí tengo la sensación, creo que sí existe, ¿no? Como que se oye, ¿no? O sea, Sí. sí se escucha Sí, el la ritmo de la diferencia. palabra cuando tú dices, ¿dónde andas? Ese ¿dónde andas? Como que lo cantas. ¿Dónde ¿no? te ¿Dónde dije? andas? Y aparte suena Sí. como, ¿dónde andas que te estoy buscando? Sí. ¿No? Donde te dije. Pues allá donde te ¿no? dije, ese dónde suave, o sea, Sí. más plano. Entonces, como que con la oreja también nos puede guiar cuando ya desarrolles el oído, cuándo sí poner acento y cuándo no, como sucede en los porqués, y bueno, eso mejor lo vemos en otra. Ese es buenísimo, Sí. el del por qué. Sí. Oigan, ¿por qué? Pues ya nos tenemos que despedir de ustedes. De verdad que les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron y compartieron. Todavía pueden darle aquí compartir a través de Facebook. Gracias a toda la producción de Canal 28. Gracias a Mari Esquivel por todo el sí. apoyo, ¿verdad? En maquillaje, Sí. en peinado. Muchísimas gracias. Las dejó Llámenle- domingueras. Bien, Sí. nos dejó bien bonitas, ¿verdad? Mari Esquivel, llámele también o a Susi Sosa. De verdad que Susi es una estrella maquillista y está trabajando en una academia, así que ustedes si tienen el sueño, hay mucha gente que tiene el sueño de, ay, es que yo quisiera ser maquillista alguna vez. Bueno, llámele a Susi Sosa, de hecho está apareciendo en pantalla su teléfono, también las contacta por Facebook. Y bueno, pues gracias también a Camerino. Camerino nos da los cosméticos súper lindos, que no se sienten así como pastosos, así que muchísimas gracias a Camerino. Gracias a mis compañeros, me despido esta vez recordándoles que nos vemos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde. Soy Adriana Loaiza.
Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Soy Mariana García Luna. Cecilia Martínez, acuérdate, puedes venir por tu libro aquí. Gracias. Sí, yo también me despido, pues ya saben, siempre con la invitación de que cada martes de 2 a 3 tenga lista la mesa, porque nosotros durante la semana nos preocupamos por tenerle listas las palabras. Así que los veo la próxima y aquí estaremos los 3 con ustedes. Los quiero. Adiós.